Una aproximación relacional con una actitud de apertura. Mark Kokelberg, profesor, doctor, filósofo de la tecnología, investigador internacional en inteligencia artificial y robótica. ¿Máquinas como otros? Sobre el estatus moral de los robots. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a los organizadores por invitarme, por darme la oportunidad de estar en este congreso y por conocer a muchas personas aquí en Colombia. Es primera vez que vengo a Colombia, a Medellín, así que es emocionante para mí y desde la mañana me siento una muy buena energía en esta conferencia. Hay unos ponentes muy inspiradores y charlas muy interesantes. Y quisiera hablarles sobre robots. Así que déjenme ver si esto funciona, ¿sí? Así que básicamente soy un filósofo de la tecnología. Y pienso en los robots por dos razones. Una razón es que necesitamos pensar sobre nuevas tecnologías, sobre las oportunidades que tenemos y también los riesgos y problemas. Y los problemas que pueden tener éticamente y en nuestra sociedad. Así que hay que hacer algo en ese aspecto. Y también hay una segunda razón. Un segundo motivo por el que pienso en los robots y es para entender mejor al humano. Creo que los robots pueden ser un espejo para entendernos a nosotros mismos mejor. Esto para mí como filósofo es una motivación importante para hacer este tipo de trabajo. Hoy voy a hablar del estado moral de los robots. Y como filósofo, mi especialidad es pensar en nuevas tecnologías y el impacto que tendrán o que tienen sobre la vida del ser humano y la sociedad. Y se me hace importante no solo permanecer en la academia, sino acercarme a otras disciplinas y salir de la universidad, hablar con las personas en todas partes, ir a visitar a los políticos incluso. Antes de estudiar filosofía estudié ciencias políticas, entonces me interesan los temas de la sociedad y los temas nacionales y globales. Así que esto definitivamente sigue siendo un gran interés mío. Cuando pensamos en nuevas tecnologías es interesante hablar con las personas técnicas que desarrollan las tecnologías en lugar de solamente mirar a los usuarios. Y luego me interesa en años recientes hablar y colaborar con artistas. Hace 2 semanas estaba trabajando con artistas en un proyecto que buscaba bailar con robots. Entonces para mí el arte puede dar una perspectiva única para entender las relaciones entre los humanos y la tecnología y entender lo que puede llegar a suceder en el futuro cuando las nuevas tecnologías se desarrollen más y ingresen a nuestra sociedad. Mi abordaje viene desde diferentes puntos de vista. No me voy a entrar demasiado en el aspecto teórico. Comenzaré con el fenómeno que es un poco curioso y puede generar un poco de reflexión e inspirarnos a pensar en los humanos. Y es que solemos, cuando los robots están en forma humana, forma humanoide, cuando se parecen a un animal, tenemos una tendencia a empatizar con ellos. Esto significa, por ejemplo, que si alguien le da una patada a un robot, es un robot con forma de perro, se llama Spot, de una empresa una organización que se llama Boston Dynamics. Los diseñadores pateaban el robot para mirar si el robot podía volver a pararse. O sea, si le das una patada, ¿será que él puede estabilizarse a sí mismo? Era una prueba técnica, pero en Internet las personas reaccionaron como, ay, pobre Spot, ¿por qué le estás haciendo eso al robot? ¿Por qué le pegas al robot? Entonces, para mí es interesante, ¿por qué es que la gente empatiza con la máquina? Algunas personas solamente empatizan con humanos, se supone que solo empatizamos con humanos o con animales. ¿Cómo explicamos que esto suceda?
Aquí otro ejemplo de la misma empresa, donde el robot es empujado de nuevo para ver si es estable, si él es lo suficientemente inteligente como para estabilizarse a sí mismo. Pero a la gente no le gusta este tipo de violencia en contra del robot en general. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Y será que es algo bueno? Vamos primero a pensar en la psicología. Los psicólogos en Berkeley confirman que sí empatizamos con los robots. Y aquí una comparación entre la mano de un robot que está a punto de cortarse y una humana. Y aunque la gente empatiza menos con el robot, igual empatizan. Entonces igual sienten algo, que algo malo va a suceder cuando ven una mano de un robot y no la de el humano, necesariamente. Entonces hay evidencia de que esta empatía sucede, que somos seres de mucha empatía, que incluso empatizamos con las máquinas. Aquí hay otros experimentos donde se hacen cosas malas a los robots y la gente empatiza con los robots, incluso cuando no parecen humanos. Por ejemplo, estos que parecen insectos, no parecen humanos, pero la gente no quería dañarlos si antes de mostrárselos se les contaba una historia acerca del robot. Entonces, la empatía en el ser humano es fuerte. Esto es buena noticia, pero igual queremos entender por qué sucede esto, que incluso las máquinas reciben nuestra empatía. Entonces, por ejemplo, una tostadora. No empatizamos con la tostadora, pero empatizamos con este robot en particular. ¿Por qué? Aquí, este es un robot dado a las personas, a personas, adultos mayores en un hogar, y se les da el robot y aquí, por ejemplo, una persona abraza al robot y está muy contento de verlo. Y de nuevo es un poco extraño porque no es realmente un animal. Es un robot con una forma imaginaria que se basa en una foca, pero es una máquina. Es difícil explicarlo. Ahora pasamos a filosofía, y la filosofía tiene todo tipo de teorías acerca de la ética, de cómo debemos tratar a otros humanos y cómo debemos tratar a los no humanos. Normalmente en la ética decimos, una teoría dice que debe haber una regla moral, por ejemplo, en contra de hacerle daño a un ser humano. Pero no existe tal regla cuando se trata de darle una patada a un robot. Y no hay regla al respecto. No podemos utilizar esos argumentos para decir que no es correcto patear a un robot, pero tampoco podemos argumentar que no podemos patearlo porque él no siente dolor. Los animales sienten, los humanos sienten, pero los robots no sienten dolor. Este tipo de teoría no funciona para explicar o para evaluar. Immanuel Kant, el filósofo, argumentaba acerca de los animales que no es bueno tratarlos con crueldad, no por el animal como tal, sino porque si un ser humano trata mal a un perro, por ejemplo, él también va a comenzar a dañar sus sentimientos hacia otros humanos. Así que diríamos que es malo tratar al perro mal, no por el perro como tal, pero hoy en día sí, el perro siente dolor. Este argumento es más indirecto. Dice que no trata del perro, sino del humano, que se convertirá en algo inhumano. Es un argumento interesante porque podría funcionar para los robots. Aunque el robot no siente dolor y no nos importa el robot, podemos decir que no es bueno patear al robot porque nuestros sentimientos se entumecen, perdemos la empatía hacia otros seres humanos incluso. Así que es un argumento que funciona y
En éticas de virtud diríamos también que el robot no siente dolor, pero el carácter del ser humano se ve dañado cuando el ser humano es violento. Diría que incluso si tomas una acción violenta hacia un robot, si practicas alguna especie de vandalismo, si no eres cuidadoso con las cosas, si haces movimientos agresivos hacia los objetos incluso, podríamos argumentar lo mismo, que no es bueno para tu carácter. Entonces, según la ética de virtud, siempre debemos tener buenos hábitos, ser buenos con otras personas, con la naturaleza, con el ambiente. Y si siempre haces esto, si tienes este hábito, te conviertes en mejor persona. Entonces creo que es una buena teoría moral y podemos utilizar esa teoría para decir que no es bueno ser agresivos contra las máquinas. El único problema aquí es que no nos importa tanto el otro. Si decimos eso acerca de los humanos, por ejemplo, un filósofo como Levinas diría que el otro es muy importante. No trata solamente de tu propio carácter, sino el otro. Pero ¿será que el robot puede también ser un otro? Un sujeto, pero dudamos que el robot pueda llegar a ser ese tipo de otro. Tal vez pueda ser un espejo para entendernos a nosotros mismos. Al pensar en el robot nos enseña cómo somos los humanos, cómo pensamos en los estados morales, nos hace pensar en qué es una buena manera de vivir, cómo nos aseguramos de que la gente sienta empatía. Y también hay artistas que piensan en máquinas y hacer cosas malas con las máquinas. Aquí un motor y una rueda que se deja colgada en una pared. Y parece que la máquina está en dolor. Y de nuevo la gente tiende a empatizar, incluso con este tipo de máquina aquí. Un motor que está hecho para... la ponen a rodar muy rápido hasta que se daña. Básicamente se recalienta. Entonces la gente incluso empatiza con este tipo de máquina. No tiene que ser un robot. Puede ser todo tipo de máquina. Y de nuevo esto nos hace pensar en los humanos, en nuestra gran capacidad de empatía y de extender nuestra empatía, incluso más allá del ser humano. Podemos empatizar con animales e incluso con objetos no vivientes. Así que esto es fuerte y es un mensaje optimista, aunque tal vez el arte pueda ser un poco extraño. Aquí hay otras máquinas que están en una tensión física y la gente siente que no es bueno hacer eso o que hay un problema. Y luego vamos a más profundidad en la filosofía, porque creo que las teorías éticas generales no hablan lo suficiente de cómo funciona la empatía y cómo debemos comportarnos con otros seres, porque el motivo por el que tenemos tanta empatía es porque somos seres relacionales. A menudo las teorías morales miran solamente al individuo sin mirar las relaciones que tiene con los otros. Y en esta conferencia creo que es importante mencionar, resaltar que somos seres relacionales, que nos relacionamos con otros y que no solamente son humanos esos otros, sino que también no humanos. Así que nos centramos más en este tema de las relaciones y también fui muy crítico de ciertas actitudes que pueden tener unos filósofos, y en el pensamiento moderno siempre hablan de ese estado moral, porque de hecho lo que ocurre es que miramos a las propiedades y luego, debido a que la máquina no tiene una conciencia,
no puede sentir, por ejemplo, dolor. Pero hay unos cuantos problemas con esta forma de razonamiento. Y esto principalmente viene de que si razonamos de esta manera, no tendremos seguridad sobre cómo podemos tener una seguridad completa de que este otro ser no sienta, por ejemplo, dolor. Tal vez con los robots estamos completamente convencidos de que un robot no siente dolor, pero tomemos a un animal como el pez, por ejemplo. Allí no estamos seguros siempre si el animal siente dolor o no. Así que es difícil tener este tipo de aproximaciones. ¿Y cómo podemos asegurarnos realmente de que si siempre pensamos en este tipo de argumentos, cómo pueden funcionar en un caso de, por ejemplo, los animales? Y también hay algo equivocado dentro del procedimiento, porque pareciera que nosotros como personas modernas nos ponemos en la parte superior de la jerarquía. Y siempre decimos que estas otras entidades vamos a tener la capacidad de decidir sobre su estado moral. Así que en vez de abrirnos hacia el otro, ya estamos categorizando a estos seres no humanos antes de incluso mirar su estatus moral. Así que de cierta forma ponemos a este ser en una tabla de disección y estamos mirando miramos sus propiedades. Y creo que es una aproximación muy distante. Así que hay muchas cosas interesantes sobre una teoría. Una teoría puede generalizar y guiarnos, pero una teoría también nos puede distanciar de la realidad y distanciarnos de los otros. Y en el caso de los humanos, por ejemplo, si yo hago un raciocinio sobre usted, si eres un ser consciente o no, tomo una distancia de ti en vez de acoplarme a ti. Eso es lo que estamos generalmente haciendo en una base diaria, ¿cierto? Siempre tratamos de acoplarnos al otro y ese estatus moral emerge de esta interacción dentro de las relaciones sociales que estamos teniendo entre nosotros. Si lo hacemos de una forma demasiado teórica, también tendremos entonces un problema. Y esto puede ocurrir también con los robots, cuando decimos que es solo una máquina. Es cierto, solo es una máquina, pero al ponernos a una distancia segura, estamos perdiendo dentro de nuestra moralidad ese encuentro con el otro. Estamos perdiendo esa posibilidad de que el otro ser, digamos ese otro ser viviente, que tiene más cosas que ocurren dentro de él de lo que podemos tal vez observar. Y generalmente tendremos a decir que no tienen estatus moral de entrada. Así que nos ponemos, digamos, como en un punto de vista de dioses a veces, y actuamos como dioses. Pero en este caso, esta aproximación no viene pues de esa filosofía hindú que habíamos escuchado anteriormente, sino que lo tomamos desde ese punto de vista de la creación, ¿verdad? Y creo que este es el problema que tenemos cuando tomamos esta actitud. Así que, ¿cuál es la alternativa dentro de estas aproximaciones de las relaciones, donde vemos al ser humano en relación con otros seres humanos, pero también en relación con la naturaleza? Desde esta perspectiva, podemos ser críticos frente a cómo en la práctica todo tipo de estatus morales son descritas. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del roboperro, es que al darle el nombre de Spot, creamos o construimos un imaginario de este robot como si fuese una persona o como si fuera realmente un perro. Así que el idioma también juega un rol importante en cómo nos relacionamos con nosotros. Y en este caso también debemos de tener cuidado sobre el lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje que utilizamos hacia otros seres humanos también pueden ser dirigidos hacia otros seres no humanos, pero esto puede lastimar a veces a estos otros elementos no humanos o estas entidades no humanas. Así que es importante tener en cuenta las palabras que utilizamos y no es solamente lo que decimos o lo que hacemos, sino lo que decimos. Y esto fue inspirado por Wittgenstein y también desde el lenguaje en el sentido de las narrativas.
Así que cuando las personas empatizan con los robots, es también porque se nos han dicho una gran cantidad de narrativas sobre los robots, sea como la competencia contra los que tenemos que luchar o como esos amantes. Y creo que estas dos situaciones son bastante problemáticas. La competencia es problemática porque pone una serie de relaciones en este modo de competencia y debemos de avanzar más allá de esto. Y ese amor romántico con las máquinas también es problemática porque tal vez nos da una guianza equivocada creyendo que la tecnología nos va a resolver todos los problemas que tenemos dentro de la sociedad moderna con nuestras relaciones entre humanos. Un ejemplo de una narrativa donde las personas de nuevo empatizan con un robot, que en este caso fue un robot que se creó para que saliera a las carreteras a viajar y en algún punto debía de pasar a través de distintos países, pero cuando llegó a los Estados Unidos fue vandalizado y algunas personas decían que lo habían matado porque habían empatizado con él, y hay una gran historia sobre este robot. Y de nuevo, todo esto es una proyección que las personas han hecho porque existe esa empatía. Así que la historia es importante, el lenguaje es importante, pero debemos de pensar en la tecnología y qué tipo de historias queremos contar sobre esta tecnología, qué tipo de historias queremos contar sobre nosotros como seres humanos en relación con otros humanos y no humanos. Creo que en general debemos de pensar cómo las máquinas y cómo impactan nuestra vida. Por ejemplo, la tecnología tiene un gran impacto en nuestros tiempos debido a que aceleran ciertos elementos, organizan nuestro tiempo. Pensemos en los celulares, por ejemplo. Y los robots también van a cambiar el ritmo de nuestras vidas. Así que debemos de pensar, si nos preocupamos por una buena vida, así como pensaban los antiguos griegos y otras culturas que pensaban en qué sería una buena vida para un ser humano, pues debemos de pensar en este caso cómo la tecnología influencia esa buena vida. ¿Será que la tecnología puede darnos una buena vida? ¿O será por el contrario un riesgo? ¿Será un problema? Este tipo de preguntas son las que debemos de a veces interiorizar y preguntarnos un poco más. Y a la medida que vengan más tecnologías que pretenden entrar al mundo social y se presenten como nuestros amigos, como nuestras compañías, como nuestras mascotas, debemos de comenzar a la misma vez de pensar si queremos contar ese tipo de historias o deberíamos de enfocarnos en las historias simplemente entre seres humanos o entre seres vivos. Estas preguntas, desde que tenemos ya inteligencia artificial que se está desarrollando, tenemos robots inteligentes, este tipo de preguntas van a comenzar a surgir con mayor frecuencia y debemos de pensar en qué tipo de mundo social queremos crear. Y para los humanos, por ejemplo, Emmanuel Levinas hablaba sobre el otro y hablaba sobre la autoridad y la cara del otro, y Levinas hablaba sobre los seres humanos. Y decían que todos los seres humanos tienen un rostro y nos invitaba a éticamente responder a esos rostros. Así que debemos de cuestionar hoy en día, debido a lo que sabemos de los animales, también debemos de preguntarnos si los animales pueden tener rostro o si algunos animales pueden tener distintos rostros y si nos puede invitar a responder éticamente. Creo que desde el punto de vista emocional eso es muy importante. Y luego, por supuesto, podemos utilizar también un robot como ese espejo para tratar de pensar en qué tan lejos queremos que nuestro estatus moral y nuestras descripciones y nuestra empatía lleguen. ¿Será que también queremos entregárselo a la tecnología también o no? ¿Y qué ocurre en la práctica cuando las personas utilizan un cierto lenguaje que hace que la tecnología se convierta como en una persona o parece que se volviera una persona? Y debemos de pensar si eso realmente es lo que queremos o si debemos de seguirnos enfocando en otro tipo de relaciones. También un filósofo francés que se llama Derrida, él también nos hace pensar sobre elementos similares, diciendo que si utilizamos la palabra animal, esta palabra como tal, animal, ya lo separa de la humanidad.
Y creo que también es problemático porque también a la misma vez somos animales y humanos. Así que no deberíamos de crear divisiones o fronteras o crear muros entre nosotros y el resto de la naturaleza. A la misma vez, por supuesto, pienso que podemos reconocer de que existen estas diferencias, pero no deberíamos de generar estas brechas tan profundas. También nos invita a pensar sobre la hospitalidad, como por ejemplo, ¿qué significa ser hospitalario? Y de nuevo me pone a pensar en estas preguntas relacionales, en las que probablemente como seres relacionales deberíamos de ser abiertos a otros seres, y qué tan abiertos debemos de ser y qué tan lejos deberíamos de llegar en este campo. ¿Será que como tal existen divisiones en el mundo? Y debemos de poner más reflexión en este tema. En más fuentes de inspiración. No voy a entrar en ellas a mayor profundidad, pero sí quiero estresar de que en vez de de mirar solamente esos métodos científicos y las teorías, pues es bueno tener la ciencia y tener la filosofía, pero en vez de solamente tener esto, también necesitamos tener más modos de acoplamiento y para generar mayor interacción y relacionamiento con los otros, incluyendo a esos otros no humanos. Y para esto necesitamos resistir ese deseo que tenemos dentro de la teoría de siempre, inmediatamente, entrar a categorizar otros seres, sean humanos o sean animales o cualquier tipo de entidad. Siempre tenemos esta tendencia de poner estas fronteras o estos límites, y especialmente en este ejercicio es como diferenciar, por ejemplo, en ciertos casos como yo que soy un filósofo y el resto del mundo. Debemos de eliminar este tipo de límites y tratar de mirar más ese evento del encuentro con el otro, con la otredad, y encontrar distintas formas de relaciones éticas. Y el arte, por ejemplo, nos puede ayudar a desestabilizar esas categorías que siempre generamos y comenzar a pensar de una manera más amplia. En vez de generar estos muros, ayudarnos a construir esos puentes hacia los otros. Creo que necesitamos también una actitud de ser abiertos y una actitud también de paciencia. Pues el filósofo o el científico que inmediatamente categoriza al otro, generalmente también es una persona que puede llegar a ser impaciente, porque no está abierto al encuentro y a la experiencia. Y creo que cuando hablamos sobre el conocimiento en general, no es solamente ese conocimiento en general, sino también ese conocimiento de la ética. Y todo conocimiento debería de ser basado en la experiencia, no debería solamente ser basado en formulación abstracta o conceptos abstractos. Los conceptos pueden lastimar a las personas. Así que debemos de asegurarnos de que tenemos una epistemología paciente, y creo que los artistas nos pueden ayudar a abrirnos a preguntas de distinciones, de aquellas distinciones fijas que siempre están en nuestro modo de pensar, especialmente dentro de la forma de pensar occidental moderno. Creo que entonces la implicación es que deberíamos de estar abiertos a las posibilidades de que también existen esos otros no humanos. Debemos de experimentar hasta cierta extensión y a profundidad, a obtener nuevas experiencias. Y pienso que realmente deberíamos de ser críticos frente a la empatía con las máquinas. No con simplemente decir, mira, eso simplemente es una máquina. Sí, es cierto, es solo una máquina. Pero también es permitirle al robot para que nos cuestione. No solo en la tecnología, sino cuestionarnos en la pura forma en que nosotros pensamos de la ética y en la forma en que nos relacionamos con estos otros no humanos. Para la robótica y la tecnología en general, creo que debemos de pensar en este significado de la tecnología y cómo la tecnología cambia todo en la sociedad. Para el artista significa que
que nos pueden ayudar a pensar en estas nuevas posibilidades de relacionarnos con la tecnología, y debemos de mirar qué es lo mejor para nosotros o qué es lo mejor para el humano. ¿Será que es bueno empatizar con las máquinas o será que queremos contar historias distintas? Y hacia el final la pregunta es, ¿qué tipo de historias queremos contar sobre nosotros mismos? Sobre el ser humano, sobre nosotros personalmente, y qué historia queremos contar sobre nuestra sociedad. Iniciando de allí, podemos volver a la tecnología y mirar qué rol realmente puede jugar la tecnología, en vez de simplemente dejar que la tecnología se tome toda la sociedad, en el sentido de que la tecnología hoy en día nos dice qué es lo que tenemos que hacer más y cómo debemos de llevar nuestras vidas. Y deberíamos de volver a decidir por nosotros mismos como individuos y sociedad qué es esa buena vida, y dejar después que la tecnología juegue un rol constructivo dentro de esto. Así que el arte nos puede ayudar con esta tarea, y también nos puede ayudar a abrirnos hacia lo impredecible. Creo que uno de los elementos hermosos de la vida es que podemos sorprendernos. Así hayamos categorizado en primera instancia, así primero hayamos tenido una historia fija, las historias pueden cambiar y podemos experimentar nuevas cosas. Cosas malas, pero también cosas hermosas y buenas. También éticamente creo que podemos estar abiertos para sorpresas, para encuentros con el otro, con otros seres humanos, pero también con esa otredad no humana. Así que para la sociedad necesitamos también pensar sobre ese nivel, porque no es solamente un tema de nuestra ética personal y como individuos que debemos liderar nuestra vida, sino también, como lo hace este escritor, que nos cuestiona cómo trabajamos en la colectividad y qué rol juega la tecnología en la colectividad. Para este propósito, pensar en la tecnología de esta manera y también repensar estas relaciones con los otros seres se vuelve importante dentro de la educación, que se abra un espacio para este debate, que en la educación, en donde pensamos en la tecnología, también pensemos de que esto no es algo que es jerárquico de arriba hacia abajo, donde también los filósofos nos dicen cómo comportarnos, o donde los políticos toman decisiones por otros y por la nueva sociedad. Creo que es importante que los ciudadanos y los usuarios de la tecnología participen en generar en conjunto ese futuro de lo que es la tecnología. Así que necesitamos estos modos de diálogos y mirar las distintas aproximaciones con el fin de descubrir cómo ya nos relacionamos a otras entidades y cuál es la mejor forma de relacionarnos con otros seres humanos y a otras entidades no humanas. Esto significará que debemos de educar a las personas a tener esa conciencia del lenguaje que utilizamos, tener conciencia del tipo de relaciones que estamos creando a través de nuestras vidas y a través de la forma en que de hecho nos relacionamos con los otros. Importa lo que hacemos, importa mucho, porque la sociedad va a transformarse en el sentido en el que nos relacionemos con otros humanos y a otros no humanos. Así que me parece bien de que en ciencia y en el arte podamos pensar sobre esos misterios, sobre las capacidades humanas como la empatía y lo que la empatía significa. Y creo que es importante para el futuro de la tecnología, para diseñar qué tipo de tecnología realmente queremos, y también para el futuro, lógicamente, de nosotros como humanos, qué vamos a querer hacer con esta maravillosa capacidad de la empatía. Muchas gracias.